Continuamos con nuestro trabajo de arte en el módulo 2 en Panamá en acuarela. Luego de aplicar una primera capa de color turquesa de acuarela en todo nuestro mapa de Panamá, dejamos secar y podemos apreciar nuestros resultados. Yo quiero que vean cómo este color toma diferentes tonalidades. Y esta es una de las características de la acuarela, que ella misma al secarse va logrando todos estos efectos. Y lo hicimos de una manera muy sencilla, con grandes pinceladas, con mucha libertad, con un color muy transparente. Ahora bien, si queremos lograr un mar más intenso, podemos aplicar una segunda capa de acuarela después que esta primera ya ha secado. Para eso vamos a repetir básicamente lo mismo que hicimos en el módulo anterior. Tomamos nuestro pigmento de acuarela y vamos a disolver. En esta ocasión vamos a disolver en agua, pero con una menor cantidad, ya que queremos una capa con mayor intensidad de colorido. Y ya tenemos una capa transparente que sobre esta que ya aplicamos va a ser más intensa. Lo mismo, comenzamos a aplicar con grandes pinceladas. Es importante hacerlo con libertad. Como cuando éramos niños y nos gustaba un color y solamente queríamos aplicar ese color y rellenar todo un área. Así mismo. Tampoco se preocupen por ser muy exactos o precisos en cuanto a los bordes. Ayúdense con la punta del pincel. Y como esta es una capa muy transparente, verán que al secar y a medida que avancemos en el trabajo, vamos a poder precisar todo. Ustedes observan cómo ya de una vez el color se vuelve más intenso por aplicar un pigmento disuelto un poquito menos agua con una capa que ya había sido colocada en color. Luego de aplicar esta segunda capa de acuarela, se ha secado completamente y ha logrado una tonalidad intensa. Yo quiero que también observen cómo al secar la acuarela produce todos estos efectos de diferentes tonos. Crea una textura muy hermosa, lo que diferencia una obra de acuarela de otra. Como el mar ya está completo, podemos pasar a pintar cada una de las provincias de Panamá y podemos pintar cada provincia de un color diferente. Para eso vamos a cambiar también nuestros instrumentos de trabajo. Vamos a usar un pincel mucho más delgado en comparación con el pincel grueso que usamos en los módulos anteriores. Vamos a escoger también qué color usar. Vamos a empezar con un color bastante neutral, un color ocre, y la provincia que vamos a pintar. Empecemos por el extremo derecho, la provincia de Darién. Ahora bien, el mapa de Panamá ha cambiado un poco con las diferentes comarcas que se han establecido y esto lo vamos a aprovechar para que ustedes puedan conocer cómo en acuarela se puede lograr diferentes efectos. El proceso es el mismo. Vamos a tomar pigmento y colocarlo en la paleta. Observen este color ocre. Ahora bien, a diferencia del mar, queremos un color más intenso, así que tenemos que disolver en menos agua. Tomamos agua del pincel, agua con el pincel y comenzamos a disolver el pigmento en una intensidad bastante fuerte, para que así mismo quede en nuestro dibujo. Recuerden, vamos a pintar la provincia de Darién, pero vamos a dejar unas áreas que representan una serie de comarcas que nos van a servir luego para explicarles cómo también se pueden lograr otros efectos con acuarela. El efecto que estamos logrando aquí, en este momento, es pintar un color sólido, intenso,
y con una alta definición de saturación. Si pensabas que pintar con acuarela era muy difícil y pensabas que era también muy complicado lograr grandes intensidades, pues estás descubriendo que es muy sencillo. Es solo jugar con el agua versus el pigmento para así saber lograr lo que buscamos. Otro consejo que te puedo dar cuando estás pintando con acuarela, en este caso un mapa que fuimos definiendo primero con un pincel muy grueso, es tener a mano la fotografía o el dibujo que utilizamos, y eso te va a ayudar también para guiarte, para saber cómo es la forma del dibujo y cómo colocar correctamente el color. Recuerden que definimos el mapa de Panamá primeramente con un contorno gracias a un pincel grueso. Ahora lo estamos definiendo mejor, y si descubres que hay áreas de mar, por ejemplo, que necesitas pintar aparte porque el pincel grueso no te ayuda a definirlas bien, ahora que estamos usando un pincel mucho más delgado, vas a descubrir que las puedes perfeccionar, como estas partes que habían quedado un poco cubiertas con el tono turquesa. Ahora que tomamos el tono ocre de una intensidad muy concentrada, la podemos definir de mejor manera. Recuerda que estas áreas que estamos dejando en blanco la vamos a pintar después con otro efecto. Este efecto que estamos usando es un efecto completamente sólido e intenso. Listo, terminamos. Sabemos que hay unas áreas que rellenar de mar, pero lo podemos hacer posteriormente. Ahora, así de sencillo como pintamos esta área, podemos pintar otra provincia y descubrir que usar colores en acuarela es muy sencillo. ¿Qué tal si escogemos un color bien intenso, ya que pasamos de uno neutral? Vamos a hacer un cambio a un color intenso y miren qué hermoso color fucsia. Hay quienes piensan que lo difícil de la acuarela es no dañar lo que ya hemos pintado, pero la clave es ir intercalando entre áreas que vamos a secar y áreas que podemos pintar. Miren, en lugar de pintar, por ejemplo, el área que está muy próxima a esta zona de Darién, como Panamá o San Blas, podemos hacernos más al centro, dejar esto que se seque por sí solo y trabajar con toda comodidad en un área donde nada se puede dañar. Otra clave muy importante cuando cambiamos de color es limpiar el pincel. Quiero que observen cómo me valgo de esas toallitas o el papel que les listamos desde un principio para sacar el pigmento anterior. Es muy importante porque vamos a usar otro color. Ya cuando limpiamos, buscamos el color que he escogido, el fucsia, y comenzamos a disolver. Recuerden que queremos un color muy intenso. Como vamos hacia el centro, ¿qué tal si pintamos la provincia de Herrera? Y observen ustedes qué hermoso este color sobre el papel y cómo disuelto en menos agua en comparación con el turquesa que usamos del mar. Prontamente comenzamos a definir el área sin dificultad. Nos ayudamos con el pincel, que es mucho más delgado también que el que usamos antes. Y miren, definimos rápidamente un área pequeña con un color muy intenso. Ahora bien, para los que pensaban que pintar con acuarela un área pequeña era difícil, lo acabamos de hacer prácticamente sin pensar. Podemos aplicar lo mismo en otra área, dejamos secar. ¿Qué tal si nos vamos más hacia la izquierda? Podemos pintar, por ejemplo, la provincia de Chiriquí. Vamos a escoger un color verde, cerramos bien el tubo. Recuerden que es importante para que nuestros colores se preserven, y antes de aplicar en el pincel volvemos y lavamos muy bien. Recuerden esas toallitas que les recomendé o el papel, sobre todo si vamos a hacer un cambio de pigmento. Nos aseguramos que ya el pincel esté libre de ese pigmento tan intenso que era el fucsia. Podemos pasar entonces al verde, al ver que ya está libre. Disolvemos en agua. Vamos a aplicar un poquitito más y nos dirigimos hacia la provincia de Chiriquí. Recuerda ayudarte también con el mapa por cualquier línea que tengas que verificar. Y miren qué hermoso. Estamos pintando un área sin dañar la otra, que esa es clave en la acuarela. Ir intercalando, ya que como es una técnica que se basa en el agua, es importante secar y no dañar lo que ya hemos hecho.
Miren que también como vemos en este ensayo tan sencillo, nuestro primer ensayo introductorio, comprobado cómo podemos pintar diferentes formas, unas más grandes, otras más pequeñas, y no hay limitantes. Al igual que comprobamos que podemos usar cualquier color. Pasamos de usar un color turquesa en una concentración muy disuelta en agua, muy transparente, a usar colores neutrales como el ocre, el fucsia muy intenso y este color verde que también tiene mucho colorido. ¿Se recuerdan que yo les decía que no se preocuparan por definir el mar con el pincel grueso, que luego podíamos detallar? Pues todas aquellas partes que no podíamos cubrir bien con el pincel grueso, o que el pincel grueso nos las cubrió un poco, observando el mapa, la terminamos de definir. Si tenemos que rellenar con una parte el color turquesa, lo hacemos posteriormente. Pero quiero que observen cómo nuestros pigmentos están mucho más intensos en comparación con el resto del mar.